Tenemos en la línea y me da muchísimo gusto a la querida experta en literatura y en otros temas también, deportista de altísimo rendimiento, querida amiga, extraordinaria conversadora, Vanessa Cortés Coles. ¿Cómo estás, Vane? Hola, muy bien, Jesús, ¿cómo estás tú? Buen Bien, día. muy contento de que hayas escogido a mi Saramago. Ya sé, es que siempre trato de hablar como de los eventos que tenemos enfrente porque vale la pena conmemorar, recordar, leer. Y bueno, Saramago es consentidísimo de muchos y temido por otros, ¿no? ¿Lo has leído tú, Jesús? Pues ¿Cuántos sí, has leído de Saramago? híjole, no sé, yo creo que más de 6. ¿Sí? Pues sí, pues ¿qué será? A ver, ensayo de la ceguera, ensayo sobre la ceguera, Sí. el Evangelio sobre Según Jesucristo. según Jesucristo, ¿qué más? El de la lucidez y de las intermitencias de la muerte es uno de mis favoritos. Sí, Fíjate no, que bueno. Caín no lo he leído. Ay, lo tienes que leer. Caín lo tienes que leer, yo siempre lo recomiendo. Mira, dicen varias cosas de Saramago. Dicen que si tomáramos una foto de lectores de Saramago, todos estaríamos riéndonos al momento de que tomen la foto, ¿no? Pero también yo creo que es una risa nerviosa porque José Saramago es este escritor que domina muy bien y de manera extraordinaria este tema de la ironía que me encanta, que me fascina y que a mucha gente también, y es la risa nerviosa porque lo que hace José Saramago es desmitificar, desquebrajar, deshacer, romper y volver a construir el relato mítico, el relato milenario, el relato que siempre se ha dicho, que se ha contado y que finalmente él revuelca a través de la literatura y con sus historias sin puntos, sin comas, sin paréntesis, sin dos puntos, punto y seguido. Bueno, es impresionante cómo el lenguaje de José Saramago puede ser irrumpir de tal manera que tú lo puedas leer y siga siendo perfecto. Vamos, que nosotros sabemos cuándo está en una interrogación, en una admiración, cuándo cambia de diálogo, de personaje. Aún así, esto yo lo vi, yo también leí la historia del cerco de Lisboa, he leído estos que tú mencionas y Caín, que es de mis favoritos. Acaba de salir también se supone que el que fue el primer libro de Saramago, que no había sido editado, que se llama La Viuda, que no lo he leído, pero que también ahora anda polulando por ahí en las librerías para que la gente lo pueda leer. Pero sin duda, algo que lo que a mí más me gusta de José Saramago es que incomoda, y que incomoda el discurso. Entonces, hay gente que cuando dije que le temen a Saramago es porque pues no les gusta realmente poner en cuestión y en duda y con otros argumentos pues estas historias que siempre nos han edificado como sociedad, ¿no? En Intermitencias de la Muerte, lo sabes tú muy bien, dime si no es un librazo donde al principio pues te puede dar risa, pero ya cuando vas adentrando la historia y te das cuenta que la gente no muere, que hay un decreto gubernamental y de la política donde diga, ahora la gente ya no se va a morir. Y entonces pone, además del tema de la muerte, pues pone en cuestión en que los que estaban ya enfermos y en una fase terminal, pues ya no van a morir, porque ya se detuvo la muerte, ¿no? El trabajo de la muerte, el trabajo de los cementerios, pero aparte, ¿qué pasa con las, ¿cómo se llama cuando les siguen pagando? Se me fue la palabra, Jesús, cuando te retiras del trabajo. ¿Estás oyendo, Jesús, o me estás Sí, dejando hablar? no, te estoy escuchando aquí. Me Sí, estoy cuando te peleando también jubilas, con... las pensiones, Sí, perdón. no, a ver, y luego... Imagínate el tema de las pensiones, imagínate el tema de las enfermedades, imagínate el que ya no hay manera de que la gente cumpla con un ciclo natural. Al principio, Saramago, digamos que toca el punto, uno de los puntos de la filosofía del pensamiento del conocimiento, que es la muerte. Todos tenemos miedo a morir, sabemos que es parte de la naturaleza y de nuestro ciclo como especie, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en una historia te dicen no te vas a morir? Y entonces pues viene la contraparte, por decirlo así, la antítesis de la historia, y nos damos cuenta que tampoco está tan padre que no vayamos a morir. Entonces, Las Intermitencias de la Muerte es un libro de verdad divino que la gente tendría que leer con nervios,
pero también al mismo tiempo pues te ríes, y te ríes de esta risa nerviosa que le llamamos así, porque nos pone a pensar, nos pone a comprender otras cosas que no habíamos percibido. Después, en Caín, escogí estos dos porque realmente son los libros que yo disfruto muchísimo. Bueno, pues se cae todo el relato, todo el mito sobre la historia de la primer familia, así la llama él, la primer familia. Y fíjense que, así estoy parafraseando obviamente a José Saramago cuando dice, fíjense que no todo está tan bien, no todo está tan bien, ni es cierto, y tenemos un Dios que ha hecho atrocidad y media en este planeta, porque hace guerras, le pide al hermano que mate al otro hermano, le pide a Abraham que sacrifique a un hijo, Eva anda por ahí coqueteando, Adán no hace nada, no trabaja, bueno, entonces empieza a lo que se llama, en términos también filosóficos, que es en términos de Derrida, a deconstruir la historia. Y entonces esto es lo que provoca, de cierta manera, el nerviosismo y el adentrarnos a una historia donde nosotros tenemos un prejuicio como cultura y como sociedad, un prejuicio en el buen sentido del término, en el sentido de que somos heredados con ciertas historias que nos configuran como especie, ¿no? Y como especie mexicana, y como cultura mexicana y tradicional y religiosa, además, a más no poder. Y entonces llega un cuate de Portugal, Premio Nobel de Literatura, con un lenguaje donde te dice, no, es que también hay otra manera de ver las cosas, y entonces rompe, destruye el mito, el relato fundante, el relato milenario, y dice, las cosas también pueden ser de otra manera. Atreverse a hacer esto es muy complicado. José Saramago, en cierta manera, también tenía sus desertores. Tú sabes que fue criticado, juzgado, perseguido de cierta manera. Él defendía mucho la causa de los palestinos en contra de los judíos. Tenía siempre al lobby judío con los ojos en la mira, lo perseguían, lo atacaban, y él se defendía con ironía y decía, pero si yo solamente cuento mentiritas, a ver, ¿es cierto que la gente no se va a morir? No. A ver, ¿es cierto que Caín y Abel siempre no lo hicieron así? Entonces, si ustedes ya saben que hay una historia con H mayúscula, que hay una historia dicha, yo nada más vengo a contar a través de la ficción otras historias. ¿Por qué me juzgan? ¿Por qué me critican? Porque han quemado sus libros. Ha habido hechos en el lobby judío donde han quemado sus libros, donde lo han rechazado. Incluso hay historias, les voy a contar unos chismes aquí calientes, ¿sí?, donde José Saramago estuvo en la inauguración de una librería Gandhi en Interlomas, en la Ciudad de México, en el corazón judío, ¿no?, de la Ciudad de México. Ya ves que la comunidad judía es muy importante. Lo invita Gandhi, que aparte los dueños son judíos, irónicamente, lo invitan a inaugurar, imagínate, José Saramago inaugurando una librería. Y hay protestas de la comunidad judía de que han sido atacados y han sido perjudicados a través de las palabras y el discurso por José Saramago. Y esa inauguración después, además, se quitó la librería porque no rindió, y pusieron un espectacular con una frase que tampoco se me olvida, que decía, los ricos también leen, haciendo alusión a la novela de Verónica Castro, ¿no? Sí. Y pues tampoco ni leían los ricos, estaban criticando que José Saramago haya dado la apertura y la inauguración de la librería, y la librería duró muy poco tiempo porque realmente pues los ricos no leen, así como lo decía Gandhi en sus espectaculares. Entonces, José Saramago siempre ha incomodado, es un escritor incómodo, pero es un escritor extraordinariamente lúcido, que en ningún momento se pueden perder, y que este año 2022 cumple 100 años, y recordarle a la gente que la mejor manera de acercarse a un escritor, rememorarlo y conocer por qué dice lo que dice, es a través de sus libros. Historias hay muchas, a la gente le gusta mucho Ensayo sobre la ceguera, que hace alusión a este mito platónico sobre la caverna, que es un mito sumamente importante. Y yo los invito realmente a quitarse el temor de leer a Saramago. No, de repente no van a encontrar signos de puntuación y van a decir, ¿qué es esto? Y entonces dense cuenta cómo hasta el lenguaje también está roto, ¿no? El lenguaje no es como nos lo pintan, sino que él lo propone desde otra perspectiva. Me parece fantástico. A leer como locos a Saramago. Por cierto, te recomiendo, acabo de saber, llegó a San Luis Potosí un abogado de los ricos que sí leen,
ya sabes, todo el arquetipo golfista, perfectamente vestido, almidonado. Guillermo Ramírez, él es experto en Saramago y te lo voy a contactar para que lo invites a un conversatorio. ¿Qué te parece? Con muchísimo gusto, Órale. muchísimo gusto. Bueno, te mando un abrazo y un beso, Anne. Caín. Gracias, igualmente. Caín y las intermitencias de la muerte para esta semana. Ay, sí. Órale, para esta semana. Para esta semana. Gracias, Vane. Muchas gracias, Jesús. Un saludo. Un abrazo.